¿cómo están? Bueno, les cuento, este ciclo se llama Detectives del Arte, es un ciclo de entrevistas que realizamos todos los miércoles en este horario, en el que voy a entrevistar a distintos especialistas relacionados con el mundo del arte, con el peritaje y las profesiones que intervienen. Así que bueno, hoy tenemos a dos invitados muy interesantes de la ciudad de Santa Fe y también de Rosario y también en Córdoba, la ciudad de Córdoba, que nos van a comentar sobre sus profesiones y bueno, y cómo terminaron en el mundo del arte. Agustín trabaja en un anticuario, Luis es art dealer, así que bueno, ¿les parece que comencemos? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, comenzamos con Luis, que él es art dealer y coleccionista de arte, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, con posgrado en Administración Internacional en Gestión Cultural en la Facultad de Ciencias Económicas, es tasador de obras de arte y consultor de diversas instituciones públicas y privadas. Bienvenido, Luis. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Hola Bueno, Luis. ¿Cómo están? contanos bien, ¿cómo estás por allí, en Bueno, Córdoba? un poquito fresco, pero bien, sobrellevando la cuarentena, sobrellevando el confinamiento y bueno, aprovechando para trabajar y estudiar un poco más. Claro, para formarnos en este momento. Y contanos, ¿cómo comenzaste con el mundo del arte? Bueno, Cambiando un poquito de hace tema. bastante tiempo, yo tengo 67 años y comencé a los 20 años. Por una cuestión, cuando había terminado el colegio secundario, gracias a mi papá, que me dijo, mira, vas a hacer una carrera universitaria como las han hecho todos tus hermanos. Y después trabajá en lo que vos quieras y ganate el dinero en lo que vos quieras. Pero te recibís. Y justamente cuando había terminado el colegio secundario, un compañero del colegio había heredado una compra-venta de su papá y me dijo, ¿no te querés venir a trabajar conmigo acá? Y bueno, comencé la facultad y había comenzado simultáneamente en esa especie de compra-venta que había heredado este compañero de colegio. Al poco tiempo dejé de trabajar con él y empecé a trabajar yo por mi cuenta. Fundamentalmente me interesaba mucho la pintura, aparte de lo que era el anticuariato, todo lo que era la pintura y demás cosas, bueno, era lo que más me llamaba la atención. Con el tiempo abrí mi propia galería de arte, tuve la galería abierta durante 10 años, del 80 al 90 aproximadamente. Imagina que yo comencé en el año 1973. Y ya Claro. cuando abrí mi galería, bueno, ya me moví un poco más y comencé a viajar y bueno, a estudiar un poco más. Viajé a Estados Unidos, viajé a Inglaterra, me hice cliente de Sotheby's, de Christie's, Ah, o sea que trabajé mucho a nivel internacional. claro, Nueva York, ¿no? También. Exactamente, en Nueva York, en Sotheby's de Nueva York, trabajé mucho con ellos. Tengo una gran amiga allí que ya no trabaja más, que es Nancy Harrison, que dejó de trabajar para asesorar un banco en materia de arte. Luego trabajé mucho también con Londres, también en España, en Italia, en Suiza, en el mismo San Pablo, mucho tiempo, o sea, recorriendo el mundo siempre Con haciendo grandes esto, ciudades del arte. con grandes ciudades del arte, exactamente, con grandes ciudades del arte, comprando, vendiendo, haciendo lo que yo sabía hacer,
hasta ese momento. Y ahora ya, bueno, un poco más guardado en Córdoba porque, bueno, la situación no da para otra cosa. Claro, claro. ¿Y arte de qué periodo podemos encontrar en tu galería? Pues ya trabajé bastante con el barroco, tanto el barroco italiano como el barroco español. Tengo este, varias de las historias que me han acontecido, especialmente cuando uno trabaja con una obra que es difícil de catalogar, porque en esa época, bueno, sabemos que no se firmaban, y catalogar una obra del barroco italiano no resulta fácil. No resulta fácil. Me sucedió, por ejemplo, en una compra que yo hice, que era casamiento, en el cual había una señora mayor, una señorita joven y un caballero, y entonces esta señora le entregaba la mano con un anillo al caballero, era una especie así de matrimonio. A mí el cuadro me encantó, lo había hecho limpiar un poco, y yo absolutamente no tenía firma, por supuesto. Yo lo había llevado a Londres y yo quería que fuese una obra de Nicolás Poussin, Ujú. digamos. Tenía, mi impulso era que fuese Poussin, porque tenía, como dicen los españoles, todos los vicios de que pudiese ser Me auténtica y parecía que era original de, un Poussin. claro, era Poussin. Eh, lo vio Sotheby's de Londres, lo vio Christie's, terminé con la gente de Philips y bueno, no había directamente una concordancia en darle la atribución a Poussin. ¿Qué pasó? Me mandaron al Curtul Institute para que hiciese examinar la obra. Fui, Ujú. pedí cita en el Curtul Institute, me atendieron muy bien y resulta de que me dieron la atribución no de Poussin, sino de Pietro Berettini, llamado Pietro da Cortona. Que Pietro da Cortona era muy parecido a Poussin, con la diferencia de que Pietro da Cortona era como una especie de pintor del pueblo y Poussin era un pintor de la nobleza. Entonces ahí estaba un poco la diferencia. Bueno, fue que lo vendí y trabajar con los Era un cuadro de más peritos. valor O que sea, el que vos era de menos era de menos valor valor. Pietro da Cortona que si hubiese sido de Poussin. Si yo esperaba que hubiese sido de Poussin, hubiésemos estado hablando de, no sé, 200.000 libras, y hablar de Pietro da Cortona hablábamos de 30.000 libras. O sea que era una diferencia notable. Claro. Bueno, y Bueno, así, puede pasar. Es interesante porque, bueno, el expertizaje en todo esto, ¿no? Que marca la diferencia. Y ahora seguimos hablando con vos, te interrumpo un segundito para presentarlo a Agustín. Él es de la ciudad de Rosario, es un gran conocedor del arte anticuario de profesión y tiene mucha expertise en artes decorativas, también conoce el mercado de arte y conoce cómo es el trabajo de peritaje académico. Bienvenido, Agustín, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, hola muy bien. Agustín, Ahí Hola están Luis. nuestros dos invitados, los dos de gran trayectoria, ¿no? Que viven en la provincia y desde ahí bueno, hicieron toda una carrera internacional. En tu caso, Agustín, ¿cómo comenzaste con el mundo del arte, con el anticuario? Mira, es muy gracioso, si se quiere llamar de alguna manera. Igual que Luis, gracias a papá. Cuando éramos chicos, te hablo de 67 años, no, 67 no, yo tengo 67, calculá 10 menos, 57 años atrás,
existían unos libros que tenían diapositivas, que eran los librofilm de Aguilar, y estaban todos los museos, la Galería del Uffizi, el Prado, el Louvre, todo. Bueno, el viejo agarraba las diapositivas, que eran 100 por libro, las mezclaba todas y nos ponía a los cuatro a adivinar a decir cuál era la obra expuesta. Y bueno, y el que ganaba tenía un pequeño premio. Y así fuimos educando el ojo. Y eso me sirvió porque en un momento a mí me ofrecen un cuadro. Yo tenía una especie de compraventa, que era un pequeño negocio que vendía muebles de campo y todo tipo de cosas en Rosario. Y viene un arquitecto sumamente pedante, tipo grande, me dice: che, pibe, yo tengo ahí un par de cuadros de porquería, te los quiero cambiar por esta mesa. No, mira, la mesa yo la vendo, le digo, no, no quiero cambiar por cuadros. Pero vení a verlos porque algo te va a servir. Bueno, me voy a la casa del tipo y a mí me quedó la firma en la cabeza. O sea, veo la firma y la veo. O sea, y no sabía qué era. Le acepté el cambio y después empiezo a ver la firma, la empiezo a mirar. La pintura era buena, estaba bien hecha. Digamos, yo tenía el ojo educado por las imágenes que me bombardeaba el viejo. Pero miro así y la firma más ripsa, y de golpe me viene la imagen de Alfonso XIII pintado por Francisco Masriera y Manubenz. Era un Masriera. Yo se lo cambié, porque este tipo me lo cambió a mí por una mesa de campo de patas torneadas. Yo lo vendí ese cuadro, lo vendí en Rosario. Se lo vendí a dos marchands de Buenos Aires, uno de ellos profesor de la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué hicieron? Le borraron la dedicatoria que estaba alrededor de la firma. Cuando borraron la dedicatoria, tocaron la firma. El cuadro lo vendieron en Posadas por menos de lo que me lo habían pagado a mí. Y era un cuadro para España, no era para Buenos Aires. Si no lo hubieran tocado, lo hubiera comprado algún galerista europeo y lo hubiera llevado para acá. Pero lo tocaron, o sea, y tocaron mal, restauraron mal. Esos son los peligros de los malos restauradores, como pasó ahora con esa días, que le volvieron a desfigurar la cara a otra, ¿no? O sea, así empecé con eso. Y bueno, y así fui siguiendo. Tuve un par de negocios en antigüedades. Me especialicé después en el tema de vidrio firmado, pintura europea, sobre todo la española e italiana del 19. ¿No? Algo de pintura argentina hice, no demasiado. Y bueno, ya que estoy caminando el camino parecido al de Luis, pero por otra ruta, digamos. También mandé algunas cosas a subasta Sotheby's, pero fue todo, a ver, ¿cómo decirlo? Fue todo más romántico. ¿Viste? Fue una cosa de descubrir una cerámica y mandarla a remate, en fin, cosas interesantes, pero la mayoría no llegaban a finales agradables, digamos, quedaba todo en el medio del camino, quedaba como inconcluso. Después, a medida que pasaron los años, uno fue redondeando más las cosas, eran menos las cosas de las que se ocupaba y menos eran los finales inconclusos. Porque uno de los problemas que tenemos aquí en Argentina es que no nos podemos especializar como en Europa, digamos, en pintura de la cuarta mitad del siglo XVII. Acá viste 4 cuadros del siglo XVII, si no caes en cusqueños o en alguna cosa de esas. O sea que tenés que ser un poco un anticuario, marchand, coleccionista que abarca todos los periodos y tratar de estar leyendo y estudiando y viendo cada vez más cosas, y cambia el gusto, las cosas se van ordenando de otra manera. O sea, por ejemplo, hace poco tiempo cambió lo que era toda la moda de los muebles franceses firmados, toda la historia. Se redujo el espectro. O sea, hoy un mueble francés que es de época, pero que no es de firma, de afuera ya no vale lo que valía antes. O sea, todo eso rotó, cambió. O sea, si hablamos de muebles buenos, del Inca o alguna cosa de esas, naturalmente mantienen su valor. Pero debajo del Inca hay una gama de muebleros extraordinarios que se consiguen por poco dinero, digamos. En Europa te estoy hablando de eso. O sea, el mercado rota y lo que tenemos que hacer es estar atentos al mercado
para no quedar con un stock de cosas invendibles, como Es creo un que a muchos de desafío. nosotros nos pasa. A mí me interesaba charlar con ustedes esta cualidad que tienen de descubridores, ¿no? Que la gente, no sé, fallece la abuela o algún pariente, se encuentran con algo, entonces van a sus lugares, ¿no? Al anticuario o a la galería de arte y muestran, ¿no? Tengo este cuadro, no tiene firma, ¿quién es? O tengo este jarrón de vidrio, ¿cuánto vale? ¿Pasa así? Sí, pasa así, pero hay otro problema atrás de eso. La gente le agrega a los objetos un valor afectivo, que creen que un objeto, porque puede de su familia y puede de sus ancestros, vale fortunas, y realmente no es así. O sea, se mezclan ambas cosas. Y ahí es donde uno por ahí tiene que demostrarle a la gente que lo que vale es el cuadro de por sí, y no porque fue de su abuela o de su tía. Por ahí te cae con retratos de autores conocidos, pero los retratos, como bien sabe Luis, son invendibles muchas veces. Es una cosa muy dura y muy difícil de vender, salvo que el retratista sea un eximio como Modigliani, digamos, una cosa de ese tipo, pero el retrato del viejo barbudo que estaba colgado en las escaleras es muy difícil de ubicar, ni siquiera siendo un buen pintor. Entonces todo eso vos se lo tenés que explicar al vendedor. Muchas veces lo toman mal, otras veces lo entienden, pero nunca redondeas bien las cosas. O Claro, sea, se es van difícil. enojados, me imagino a veces, ¿cómo este florero no tiene valor? ¿Cómo Claro. haces eso, no? Luis, ¿cómo fue tu experiencia en este tema? Bueno, a veces tenés mucha más suerte, otras veces no, pero hay, como lo he dicho yo montones de veces, no porque tengo una formación cartesiana voy a usar este ejemplo, pero hay dos rectas que son paralelas. Las rectas paralelas sabemos que no se cortan jamás. Por una transcurre la historia del arte y por la otra el mercado del arte, porque tenemos grandes artistas que están en la historia del arte y no valen lo que vale un artista, tal vez eh, de menor valor en cuanto a su capacidad pictórica, pero vale muchísimo más que un Old Master, o vale más que probablemente cualquiera de los pintores franceses preimpresionistas o École de Barbizon, y valen pero fortunas. Eso sucede con el mercado del arte. Lo que es la historia va por un lado, lo que es el mercado se mueve en otro lado. Es como digo siempre, si yo quiero saber cuánto vale la soja, y bueno, tendré que ver el mercado de Chicago. ¿Cuánto vale el oro? Me lo dirá el mercado del oro de Londres, cuánto vale la onza Troy. Lo mismo sucede con el ganado, tendré que ver el mercado de Liniers. ¿Cuánto vale el arte? Según la oferta y ¿Dónde la está puesto el demanda, valor, ¿no? De una obra o de una pieza artística? en la oferta y en la demanda. ¿Dónde se da eso? En el mercado del arte, en la oferta y en la demanda, que se da en una subasta. La mayoría son públicas, muy pocas son privadas. Ahí es donde realmente se da el verdadero valor. Eh, Que puede cambiar también en el tiempo, porque puede en otro momento puede ser más valorado un artista que otro, ¿verdad? O un movimiento. sí, claro, Va porque jugando. hay artistas que se han puesto de moda y han costado mucho dinero y luego, bueno, no solo que hayan decaído, sino de que otros han superado ampliamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jean-Michel Basquiat, no digo de la noche a la mañana, pero muy rápidamente creció en el mercado, como sucedió con
Vincent Van Gogh, que cuando él vivió no pudo vender un solo cuadro, uno solo que le compró su hermano, sin que él lo supiese, pero a los Sobre 3, 4 historias de meses, lujo. a los 3, 4 meses de haber fallecido, ya era un pintor caro. Ya era un pintor caro. No era un pintor barato, era un pintor caro. El mercado se comporta de formas muy, muy particulares. Ujú. Y Agustín, en el caso de un anticuario, ¿dónde está puesto el valor de una pieza? En la pieza en sí está puesto el valor, pero Luis me dio pie para acordarme de una película que se llamaba Los Modernos, donde el que estaba comprando era el que ponía el precio. O sea, no sé si recuerdan la película, hay un momento donde le venden al Metropolitan o al MoMA una colección de pintura falsa. Cambian los cuadros, quedan los buenos y le mandan al MoMA los falsos, y el que compraba, que creo que era el hijo de Roger Vadim, que no me acuerdo el nombre en este momento, agarra el desnudo Nocuché de Modigliani y lo corta con una navaja, diciendo que era falso. Y en la película todo el trasfondo te demuestra que los falsos eran los otros y que esos eran los buenos. Y estos pseudocríticos hacen todo un desastre y un estrago con los cuadros. Y realmente es para verla esa película. Es muy difícil Ay, de no la vi conseguir. todavía, la voy a ver esta noche. Es vieja, es muy vieja. Yo no la encontré en ningún lado. La busqué por todos lados y no la pude encontrar. Los Modernos, con, no me acuerdo si era Geraldine Chaplin y no me acuerdo el nombre del hijo de Roger Vadim. Pero es una película que vale la pena verla, porque realmente lo que te aporta es impresionante. Esos Desde los amigos años que se mandan 60. se ríen. Sí, sí, sí. Sí. A mí me encantó, Luis, ¿a vos? Sí, sí, me encantó. Me encantó. Hay una película similar a esto, que es muy nueva, es de Giuseppe Tornatore, que se llama The Best Offer, La o La vi, Mejor Oferta. espectacular. Una película espectacular, tiene mucho Sí, que ver con el trabajo que nosotros hacemos. sí, sí. Bueno, todo lo que, bueno, tiene un condimento ahí de tipo romántico y policíaco a su vez, Sí, pero todo. representa bastante, bastante lo que es nuestro trabajo. Sí, sí, con los pedacitos del autómata más que nada. Sí, Esa película es impresionante también. es Volviendo a lo de los objetos que vos me preguntabas, Mariana. Ujú. Los objetos tienen valor de por sí. O sea, tenés un montón de bases de datos, tenés los resultados de Christie, Sotheby's, Dorotheum y Bonhams, que son casas de primer nivel. Y ahí podés trazar más o menos un recorrido de lo que vale una pieza. También van los particulares a esos lugares y te piden el precio top del cuadro más caro del pintor, es decir, Tissot, digamos, el caso de Tissot. Yo tengo un caso para contar. Se vende un cuadro de Tissot que era una fiesta patria inglesa, con todos los balcones engalanados con banderas, la gente caminando con flores. Estamos hablando de hace 15 años atrás, más o menos, o 20 tal vez. Era un cuadro que era precioso, o sea, de verlo era una alegría. Y nos ofrecen acá en Rosario un Tissot. El Tissot de acá de Rosario eran dos mujeres mayores dentro de un confesionario en un ámbito lúgubre, negro y oscuro, un cuadro que no transmitía absolutamente nada. Entonces, bueno, en su momento se consigue una oferta muy buena por el cuadro, se llevan el cuadro a Nueva York creyendo, por un aventurero les dijo que valía $1.000.000 igual que el otro, pero es imposible que un cuadro con esa temática valga lo mismo que uno que es una fiesta de color y con luces y con todo. Bueno, la señora se lo lleva a Nueva York, se van a parar en uno de los mejores hoteles, gastan una fortuna, se pelean con Christopher Goods, que era el que hizo el catálogo razonado de Tissot, porque les dijo, miren, el cuadro es bueno, yo lo pongo en mi catálogo razonado y cuesta tanto, yo certifico el cuadro y me lo pagan una vez que venden el cuadro. Bueno,
el Marchand este lo trató de mercenario un poco más al señor Christopher Goods. El cuadro no se vendió porque no estaba certificado. El cuadro volvió a la Argentina porque había salido ilegalmente de acá y quedó muerto en Uruguay. Pasan los años, venden el cuadro en $90.000. Nosotros, por intermedio de un galerista de Buenos Aires, habíamos ofrecido 3 veces más. Y nos dijeron que no, estábamos locos. Un amigo, Marchand también, me viene un día y me trae un marquito así chiquitito. Estaba la chapita del Tissot. Me dice, toma, te lo regalo porque acabo de comprar el marco que estaba tirado en una casa. Así terminó esa extraña vuelta del Tissot. Esas son las cosas que ocurren. Entonces, si vos estás bien en el medio del camino y sabés que una pieza vale X, una pieza inferior no puede valer X a la prima o a la quinta, vale menos de X, pero la gente muchas veces no lo sabe eso. Entonces viene algún improvisado que le dice, no señora, usted esto lo tiene que pelear como si fuera un Rolls Royce, y en realidad es un Fiat 600. O sea, ese es más o menos el tema. Es difícil, pero cada cosa tiene su valor. Claro. Bueno, también pasó con el vidrio, que en algún momento el vidrio firmado tenía un valor, ¿no? Determinado. Después también con los violines, la gente pensaba que Sí. podía valer más. Cualquier violín. Cualquier violín no, pero hay algunos violines que a Sí, vos te hay debe algo. pasar, a vos te ha pasado 20 veces, Luis, seguramente que te llevaron un Stradivarius. Sí, bueno, con la etiqueta, Etiqueta, Facevate, Stradivarius, Petit, Cremonensis. Cremona, Stradivarius, claro, Petit, Stradivarius. Cremona, 1687, y abajo Exacto. Made in Germany. Sí, pero acá a mí me pasó una cosa muy curiosa. El padrino de mi hijo, amigo mío de toda la vida, de adolescentes y anteriores, me viene un día y me dice, mira lo que encontré en casa. Se había muerto el abuelo, que yo, bueno, la cuestión que era una réplica de Stradivarius, de una copia del Cremonensis. Le digo, esto es una réplica, no vale absolutamente nada, aparte fíjate que no es una preciosura la talla ni nada. Bueno, se lo llevó a Suiza en un viaje que hizo a Europa. Me dice, llegué con el violín, un poco más me sacan corriendo cuando me metí con el violín en una casa de instrumentos musicales. O sea que, por eso es que todo el mundo tiene esperanzas donde no las puede tener. Y al no saber, te tiras a la pileta en cualquier cosa, frente a cualquier cosa. Es como los cuadros falsos que andan dando vueltas. El expertizaje. Ahora hablamos sobre las experiencias de autenticidad con las piezas y con las obras que tuvieron, pero antes les quería preguntar si en el lugar donde estaban ¿le encuentran alguna diferencia a estar en Buenos Aires? ¿Estar en Rosario, en un anticuario, tiene alguna ventaja, por ejemplo? No la tiene. Es lo mismo que estar en Buenos Aires en este momento y siempre fue lo mismo que estar en Buenos Aires. Depende cómo te movías y depende de lo que hacías. O sea, los contactos son todo en esto. O sea, el Rosario era un buen yacimiento de pintura italiana y de pintura española del 19. Al tener el puerto, tener la inmigración cercana, tener toda la gente que vino a vivir aquí, quizás haya habido un mayor flujo de ese tipo de obras de arte y mobiliario, que tampoco el mobiliario era para morirse, pero sobre todo pintura italiana, que la gente cuando vino a fin de siglo pasado, principio de este, traía consigo. Muchos pintores italianos aparecen por aquí, de los buenos, en 1970, 80, 90, que cuando vinieron eran pequeños pintores. O sea, después que acá con el tiempo, con la Entonces demanda tiene en su Europa. ventaja. Sí, pero que en Buenos Aires Cerca del también puerto. estuvieron. Quizá el más perjudicado acá es Luis, porque a Córdoba no llegó tanta inmigración como en los puertos, pero él tuvo la ventaja Le iba a del arte ahora le colonial iba a y de preguntar todo eso. a Luis en la Galería de Arte,
si tiene alguna ventaja o cuál es la diferencia de estar en Buenos Aires. Bueno, yo tuve la ventaja de que Córdoba, por ser muy localista, trabajé muchísimo con pintores cordobeses. O sea que en ese sentido trabajé muy bien. Pero a su vez hice cantidad de muestras de los grandes maestros de la pintura argentina, que hablaba con colegas, venía la obra y bueno, y la obra se vendía. Y mucha de esa obra la he vuelto a recomprar desde hace 15 años hasta ahora, van sucediendo que se puede volver a recomprar. Es un caso curioso porque a mí me sucedió que un colega que hacía mucha pintura argentina, que yo he trabajado mucho con él, me llama en una oportunidad para que viese un cuadro que a él le parecía fantástico, pero que no sabía qué era porque no tenía firma. Yo voy a Buenos Aires, me dirijo a la casa de esta gente, un invierno crudísimo, y veo tapado con una sábana, un cuadro como de 1,5 metros por 1 metro más o menos, quito la sábana así, cuando lo miro me quedo medio paralizado de ver lo que yo tenía ahí adelante, no podía creer qué estaba viendo, no sé qué era, porque no tenía una firma visible, nada. Lo peor que puede pasar es que cuando uno va a comprar un cuadro es buscar la firma, porque eso ya te predispone a que veas mal. Lo mejor es ver la textura, la composición, el color, ver otras cosas. Pero veo ese cuadro, un cuadro súper extraordinario. Era un desnudo de una señora acuclillada, hecho con un trabajo bastante realista, con muchísimas veladuras, y un turbante. Entonces, cuando le pregunto a este señor cómo podía hacer, qué pedía él por la obra, me dice así muy suelto de cuerpo, me dice, yo por esta obra, no tenía marco, por esta obra quiero $250.000. Y digo, ¿y de dónde saca el precio? Que vale $250.000. Es que es muy lindo, me dice. Sí, es un cuadro muy lindo, está muy bien pintado, pero son $250.000. Bueno, hágame una oferta. Por supuesto, estaba lejísimo de poder ofrecerle. Cuando llevo un colega, le digo, mira, hagamos un negocio entre los dos. Yo he visto una obra fantástica. Si vos estás con la plata, la compramos juntos, la vendemos. Vamos juntos, de nuevo, $250.000. Y mira, dice, ¿de quién es? No sé, es anónimo. Porque este cuadro estaba en la casa de unos parientes con un marco fantástico. Y estaba con un juego comedor fantástico. O sea, el marco hacía juego con el juego de comedor. Y el marco, no, viene una gente y me compró el juego comedor, que era de 24 personas, y me dijo que me lo compraba solamente si yo le vendía el marco de esta obra. ¿Y cómo era? Y me muestra una foto, era estilo Imperio. Un juego comedor fantástico, con los bronces, el marco con unos bronces, estilo Imperio, fantástico. Y me quedé con el cuadro, pero yo le vendí el juego comedor y se lo vendí caro. Y este cuadro me gustó, ahora lo quiero vender. Bueno, comenzamos a tratar de negociar. Mi amigo me dijo que yo estaba muy equivocado porque me dejaba confundir por el turbante. Era una señora que estaba acuclillada, tomando un baño, entre una especie de ducha de mármol,
un personaje en un balcón la está espiando, y eso me lleva a un tema bíblico que es el baño de Betsabé. Quien está espiándola es el rey David, que la desea a Betsabé, pero por el Talmud no puede cometer adulterio, entonces, según dice la Biblia, lo manda a su marido, que era general, a una de las batallas que vaya al frente, y muere el marido de Betsabé, y el rey David se casa con Betsabé, y de ahí nace el rey Salomón, el rey sabio de la antigüedad. Eso se veía claramente en la iconografía de la pintura. Era claro, pero no sabíamos quién era. Y me dice mi amigo, vos te estás engañando, estás dejando engañar tu ojo por el turbante. Vos crees que estás viendo un cuadro de Jean-Dominique Ingres, porque estás viendo lo que es el harén de Ingres y tienen la misma toalla rayada en la cabeza, ¿vos crees que es? No, le dije, yo estoy viendo un italiano, y un italiano de principio del 18, de principio de los 80. ¿Por qué me dice? Y sí, bueno, porque ese cuerpo lo pinta solamente un italiano, no lo puede pintar nunca un francés. No, yo no quiero participar, no me interesa. Bueno, al final viene un amigo mío de Nueva York, vamos a ver el cuadro, yo ya no podía participar porque él no quería hacer un negocio a medias, sino me dice, bueno, trabajemos con las comisiones y todo lo demás. Bueno, vamos a trabajar con las comisiones, vamos a ver el cuadro. Lo mira al cuadro, vuelve a preguntar, ¿cuánto vale el cuadro? $250.000, él lo sigue mirando. Entonces se arrima así despacito al lado mío y me dice, $100,000. Yo me quedo callado así, porque cuando dijo 100.000, dije yo, bueno, ha visto más o menos lo que estoy viendo yo, una obra de gran calidad. Y me dice, decile 100.000. Y digo, vea, bueno, acá me hacen una oferta de $100.000, todo. No, $100.000, no, yo lo voy a vender en 200. No, y este señor 110. No, que lo voy a vender en 150. Te lo hago cortito, se vendió en $140.000. Pasaron unos 4 meses, él había hecho los trámites, hizo la exportación, se lo llevó a Estados Unidos, y era el mes de noviembre, en la venta de importante pintura del siglo XIX, de 19th Century Painting, y me dice, me llama por teléfono, me dice, acabo de salir de Sotheby's. Vos sabés que tenías razón, el cuadro lo había pintado un italiano, y lo pintó Francesco Hayes. No me digas, era así, bueno, me alegro mucho que lo hayas vendido, que hayas ganado, sí. ¿Y a cuánto lo vendió? A eso voy. Él lo pagó 140.000, se vendió en 1.200.000. Tenía razón. Ese cuadro yo lo veía, quería desesperadamente comprarlo, pero bueno, no llegaba. Y bueno, se vendió en $1.200.000. Al poquito tiempo recibí de Sotheby's el reward price, el precio de recompensa, y una carta de Fernando Mazzocca, el experto de Francesco Hayes, diciéndome que gracias a mí se había hecho el redescubrimiento más importante del siglo XX en cuanto a la pintura española. Porque ese cuadro había pertenecido a Guillermo II. Y en el año 1860 desapareció de Europa. Y no se supo más nada de él. Y después volvió. Bueno, gracias Luis por compartir esta historia, qué interesante. Y fue, terminó ahí, porque el arreglo que habíamos hecho con mi colega era las comisiones por la compra. No había una comisión por la venta. Pero me quedé con la carta de Sotheby's, el agradecimiento de ser parte, ¿no? De un descubrimiento experto, como este. de Fernando Mazzocca,
claro. Claro. Lo publicó en el libro, me puso mi nombre, bueno, todo bien. Pero un palo 200. Ah, y Agustín, ¿vos recordás otro descubrimiento así de este estilo que hayas tenido? Sí, sí, algunos varios, digamos, de ese tipo, pero ninguno hasta ahí. Bueno, el Masriera fue uno, después un José Navarro y Llorens, que se llamaban Los Camellos, que era un cuadro muy, muy lindo, donde Navarro dejaba partes de la tela sin pintar, quedaba con la textura blanca de la tela, y los camellos eran dos camellos con los moros arriba, vestidos de rojo, en medio del desierto, precioso. Bueno, ese también se compró, se pagó muy bien, se vendió muy bien, y también me dieron una comisión interesante. Pero lo más lindo de todo fue un cuadro de Jean-Baptiste Greuze que se llamaba La Sorpresa. Bueno, ese cuadro era de una familia que supo tener una muy buena colección de pintura acá en Rosario, y el cuadro siempre estuvo atribuido. Vino un franchute que conocía muchísimo del tema, lo miró, lo estudió, me explicó cómo era todo el procedimiento del entelado del budrón que se hacía con brea, me explicó lo de la tela, qué tipo de trama tenía la tela. Yo era muy chico en ese momento, habría 3 o 4 años que arrancaba con esto, muy chico. Ya era bastante grande, pero bueno. Me explicó todo, cómo era el tema del budrón, y dejó una oferta. Y una oferta sin apuro, es decir, no te pago ahora y me lo llevo, no, estúdienlo tranquilo, yo vuelvo dentro de 2 meses o 3 y ahí me contestan. Bueno, te puedes imaginar que hicimos todas las averiguaciones habidas y por haber, y al final este hombre, que se llama Jean-Jacques, el apellido no lo voy a decir, terminó llevándose el cuadro a París. Y bueno, no sabemos qué más pasó en París con el cuadro, pero volvió muy contento a la vez siguiente. Y otra cosa fue, una vez un marchand va a Buenos Aires, es parecido a lo que contaba Luis, y compra un cuadro de David, del pintor de Napoleón, que era una mujer reclinada, y lo paga algo de $100.000 y lo vende también en un par de millones de dólares. O sea, de acá han salido muchas cosas que se han vendido. Lo último que me acuerdo fue el par de Karachi, que eran los Van Damme del que estaba en el Museo de Nueva York, que lo compran allá y acá está ya todo. Después, porque salen los diarios, salen en todos lados, que lo habían pagado $100.000 y lo habían vendido en 4 millones, una cosa así. Hay muchas cosas de estas. El tema, pero es fundamental lo de tener el ojo educado, porque Claro. podés encontrar un buen cuadro hasta en una compraventa al lado de una silla rota. O sea, ese es el tema. La experiencia, el expertizaje. Y bueno, y hablando sobre, bueno, estas experiencias tan buenas, seguramente habrán tenido algún problema con la autenticidad de una obra de arte, ¿verdad? Y sí, ¿Me sí, cuentan algunas sí, lo que experiencias? pasa es que acá en Rosario hay un pintor que se llamaba Stephen Robert Koekkoek. Creo que es uno de los tipos que más falsificados ha sido. Eh, a principio no te dabas cuenta cuando arrancaba, pero después te das cuenta porque está toda la impronta del pintor y te vienen a ofrecer cualquier cosa con una firma que ni siquiera es la de él. Esa pintura corría, pero no pasaba de la frontera, pero era como si fuera una lluvia, te caía 1 o 2 por mes. O sea, como era un tipo muy, ¿cómo sería la palabra? Muy fuerte para pintar, muy expresionista, digamos. Él estaba de un estado de ánimo, pintaba de una manera, estaba de otro estado de ánimo, pintaba de otra, pero siempre en el fondo era lo mismo. Y la firma era reconocible. O sea, si después de haber visto varias, te das cuenta cuáles están copiadas y cuáles no. Eso lo aprendí en un curso que hice con ustedes. Digamos, en la firma calcada, que es preciosa y que está bien hecha, y la firma con toda la impronta del tipo que la hizo, que realmente arrancaba de derecha a izquierda o de arriba para abajo. Y las cosas no son así. Entonces ahí vos te das cuenta cómo van. La pintura puede ser igual, puede ser parecida, pero hay detalles
que los ves, donde el tipo pone su fuerza, su esencia. Un trabajo de detectives. Pero llega un punto donde ya lo ves solo eso, o sea, ya te vas dando cuenta. O sea, aparte hay cosas que te traen que vos decís, este tipo no puede haber llegado a lo que es si en algún momento de su vida hubiera pintado esto, ni siquiera cuando empezaba como aprendiz. Y vas limando cosas, vas ordenando cosas, y de golpe ya, lo que hablábamos antes, te llaman de una casa para ver las cosas. Y te empiezan a mostrar dentro del mueble, fuera del mueble. Cuando vos entraste, diste una vuelta por la casa y ya te diste cuenta, ya viste qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Hablo de comercialmente, ¿no? Lo que sirve, lo que no sirve. O sea, te das cuenta con los años. Yo al principio, cuando arranqué con esto, iba a una casa y me mostraban el mueblecito, yo miraba las copitas, y de golpe ahora entras y haces un paneo de la casa y ya sabés qué es lo que sirve y lo que no sirve. O sea, no se puede improvisar en esto. La experiencia es lo que más te pesa y lo que más te vale. O sea, tenés el ojo educado. Claro. ¿Y a vos, Luis, te pasó de tener un problema con la autenticidad de una obra? ¿Recordás un caso para Sí, contarnos? sí, hay varios, pero lo que se refirió Agustín con Coec, bueno, yo he tenido la suerte, he sido el perito de la Fundación Coec de Buenos Aires, he trabajado bastante y tengo bastante adelantada una biografía de Coec. Tuvo una vida extremadamente trágica, tremenda, porque era alcohólico, cocainómano, morfinómano, inclusive en una oportunidad, bueno, tuve la suerte de poder ir a lo que es el hospital El Borda, que antes se llamaba Hospicio de las Mercedes, donde estuvo internado 8 meses por equivocación, porque Coec se relacionaba con toda la más alta sociedad de Buenos Aires. Viajaba mucho, se relacionaba con lo mejor de Buenos Aires. Cuando él pintaba, consumía cantidades industriales de brandy y cocaína. Entonces entraba en una especie así de fragor, llevaba sus materiales, siempre vivía en pensiones mediocres y pintaba así desesperadamente. Por eso vos, cuando ves la obra de Coe, vas a ver que las Una pinceladas persona son para todos atormentada. lados. Claro, tiene una paleta bastante sucia, pero con mucha intensidad, un pintor intenso. Algunas veces se pasaba 24, 48 horas pintando, cuando se quedaba sin soportes. Por eso vas a encontrar obra de Coe que está pintada, por ejemplo, en los fondos de la mesa de luz, porque él rompía las mesas de luz, las ponía en el caballete y seguía pintando hasta que entraba en una especie de letargo y se dormía. Podía dormir 2 días, 3 días, luego vestía como un dandy y un día salió a la calle, pero con una barba de 2 o 3 días, pero impecablemente vestido, y en la zona de la City en Buenos Aires, sobre calle Sarmiento, se puso a hablar en voz alta en una esquina. Entonces viene un policía y le pregunta qué estaba haciendo allí. Yo te comento esto porque yo tengo el registro de la comisaría cuando lo detienen. Y le pregunta, ¿qué está haciendo ahí? Y él le dice de que él está haciendo algunas elucubraciones sobre Napoleón y las guerras napoleónicas. Le pregunta quién es y él dice que es uno de los mejores pintores del mundo y que él es noble. Se da cuenta de que hay alguna cosa que no entra y como era manso, digo, un loco manso en el buen sentido, lo lleva a la comisaría y le repite la misma historia al comisario. El comisario no lo convence, le pregunta el apellido de nuevo y él le dice Darrington. Le da el apellido de su mamá, que era inglesa, su papá era holandés, Cucú. Entonces cuando le da el apellido de su mamá, le parece una cosa rara y lo manda a buscar con unos médicos y una ambulancia y se lo llevan al Hospicio de la Merced, que es el hospital Borda de los
enfermo psiquiátrico. Y él fue y se quedó ahí, pidió que le dieran material, pintura, y él pintó. En la fundación conservamos un autorretrato que se hizo como si fuese Napoleón. Conservo la fotocopia que me cedió el Borda cuando le hacen el ingreso. Él le da todos los nombres, le dice que se llama Darrington, pero por parte de su mamá, que en realidad es su verdadero apellido, y él lo pronuncia en inglés y su apellido en holandés. Dice, mi nombre es Stephen Robert Cuckoo, y su madre se llamaba Darrington. Le pregunta el médico si él tomaba alcohol. Dice, sí, claro, tomo alcohol, grandes cantidades, todos los días. Y está escrito, mira, es para mandártelo a la copia esa, a la fotocopia, porque es increíble, que él tomaba grandes cantidades. Le pregunta si consumía alguna droga. Claro, dice, yo consumo cocaína. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Cómo así? ¿Alguna otra? Ah, no, sí. Después para descansar me inyecto morfina. Sí, Como si dijo fuera muy normal, claro. Como si se lo hubiese dado normal. el médico, Bueno, ¿no? si bien en la década del 20 el consumo de cocaína recetada por el médico lo podías comprar en la farmacia, que lo hacía un laboratorio que era Merck, y él la conseguía a través de sus amigos médicos, consumía siempre. Y llamó la atención entre todo el círculo de Buenos Aires por qué a Coe no lo veían en ningún lado, siendo de que a veces tenía por costumbre tomarse el tren, irse a Mendoza, o a Neuquén, o a Rosario, y a veces hasta Chile. Pasaron 20 días, 25 días, el mes, y no había cartas de Coe, entonces comienzan a buscarlo por todos lados, y no lo encontraban porque estaba como Darrington, hasta que al final, a los 8 meses, lo encontraron y lo sacaron del Hospicio de la Merced, y siguió haciendo su vida con todo el círculo de los ingleses. Te conté, digamos, una pequeña anécdota de Coe, pero hablando de las pericias, sí me pasó, estando en Brasil, cuando me contrata una clienta para que le pusiese en venta una obra en Nueva York de Giovanni Segantini. Nueva York me dice de que ellos no pueden expedir un retrato de un trabajo, un paisaje de Segantini, si no lo veía su experta. La experta no trabajaba con fotografía, sino que era así, face to face, teniéndolo al cuadro en la mano. Como esta clienta me pagaba muy bien, hice San Pablo, llegué a Nueva York, en Nueva York mostré el cuadro, me dijeron de que no, y de ahí me fui a Zúrich. La experta es Annie Paul Quinsack, residente en Milán, pero yo ya conociendo el tema de cómo es el ingreso de obra a Milán, a Italia, hay que nacionalizarla a la obra, se vuelve un poco complejo. Entonces yo de Zúrich me instalé en la ciudad de Lugano. Y de Lugano me tomaba el tren, me iba a verla a esta señora, la invité, ella se trasladó hasta Lugano, hizo un exhaustivo análisis, se hicieron fotografías, comparó, el trabajo duró aproximadamente unos 30 días y salió negativo. O sea que no pudo esta clienta de Brasil hacerse con su obra Giovanni Segantini porque la experta lo negó. Y ella le gustaba la obra, pero no era. Era una obra que pensaba incluirla en el catálogo razonado de Giovanni Segantini. También es la experta de Daniele Ranzone. Y también tengo varios libros que me regaló de Carlo Fornara, otro gran divisionista italiano, que hay una historia ahí truculenta con un cuadro que llegó a él de Fornara, que llegó a la Argentina. Esa Qué ha sido bueno.
Esos han Qué sido los interesante. Ya estamos inconvenientes. cerca del horario de las preguntas, pero bueno, te quería preguntar brevemente sobre el mercado en Córdoba. Si hay un mercado de arte en Córdoba en este momento y si sentís que se puede mejorar de alguna manera. Bueno, el mercado de arte en Córdoba funcionó siempre a través de las galerías, muy pocas ventas así particulares de alguien que haya publicado que tiene un cuadro para vender, alguna cosa así, pero circuló siempre a través de las galerías. Ahora, con el tema del confinamiento, la cuarentena, se han puesto en marcha muchas galerías virtuales y se hacen muchas ventas online como lo está haciendo Azur, creo que también lo está haciendo Roca, lo hace desde otra plataforma, creo. Bueno, así más o menos se están vendiendo las obras. Y hacia No, adelante, cuando se ¿cómo lo normalice veo? Muy difícil. el mercado. ¿Cómo? Muy difícil. Muy difícil lo veo, porque hasta que hoy los postores para una subasta online deben ser el 30% de los postores que podés encontrar en una subasta presencial. Yo calculo que debe ser un 35%. Y de aquí para adelante, que son los especialistas, los comerciantes o el gran coleccionista que está buscando tal o cual obra. De acá para adelante, si esto no hay una mejoría rápida, vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de subastas online. Ya lo estableció Sotheby's, lo estableció Christie's, Bonhams, la misma casa Phillips, están haciendo las subastas online porque tienen que vender, tienen muchísimos Claro. empleados y hay que vender. Y hay obra que está en trastienda y tiene que salir, hay obra que ha sido consignada y tiene que salir a la venta. Todavía no es la cantidad de gente que uno esperaría encontrar en una subasta. En Argentina está costando un poco más, ¿verdad? Y en Latinoamérica en general, ¿no? Sí, sí. Yo veo los resultados, por ejemplo, los de Azur, los de Roca, Arroyo también está haciendo subastas online. Lo que pasa es que el número de obras es mucho más reducido, porque si no tenés que tener a la gente mucho tiempo delante de una pantalla. ¿Qué es lo que le gusta al coleccionista o al comprador o aquel marchand que compra para un coleccionista? Y Ver la obra en verla la vivo. obra, Claro. verla, tenerla ahí, esa es la gran dificultad. Pero se irá subsanando, creo que con las obras que salen a la venta, que tengan muy buenas pericias, muy buenos certificados de autenticidad, que tengan una excelente provenance. Son cosas que van a ayudar a que la gente pueda comprar una obra limpia, pura, transparente, honesta. Genial. Muchas gracias, Luis. Me gustaría preguntarte a vos, Agustín, tu opinión y si también estás usando el método online para vender tus piezas artísticas. Sí, yo hace años que estoy usando el método online. Creo que estamos usando una palabra que no me gusta, frente a un nuevo paradigma, como dicen ahora, de todo esto. Creo que esta cuarentena, a pesar de haber destruido en cierta forma el mercado, va a servir para ayornarlo. O sea, yo creo que nos vamos a empezar a mover de otra manera, las fronteras se van a cortar de alguna otra manera y va a haber un mayor flujo de obras de un lugar hacia el otro. Siempre partiendo de buenos certificados y autenticidad de las obras. Yo creo que esto trae, a pesar de esta paralización que tenemos ahora, que es terrible, va a traer alguna cosa favorable. No creo que todo se termine acá y ahí no estoy de acuerdo con Luis en que el tipo que compra el cuadro lo tiene que tener en la mano.
O sea, lo que tenés que tener en la mano es la persona que te está vendiendo el cuadro, la institución que te está vendiendo el cuadro. Porque todos sabemos que tanto Christie como Sotheby's han tenido problemas por pintura falsa. Eso ha salido en todos los diarios, no es un invento mío. Yo creo que es fundamental la certificación de la pintura, es fundamental tener un experto que asesore la compra, por eso se publican con tiempo y las subastas te dejan ver la proveniencia, ver quién es el autor, ver bien a fondo la cosa. Yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, en la colección de Victorio Campo había una pintura de John Constable que no era Constable, y estaba la foto, estaba todo. Yo manejé esa pintura, pedí la autentificación para la familia que la tiene ahora, y la pintura es falsa, totalmente falsa. Y vuelvo a lo de antes, si Constable en algún momento de su vida hubiera pintado como está ese cuadro, jamás hubiera llegado a nada. Pero sin embargo proviene de una colección de primera y entra en otra colección de primera. Los herederos de esta colección van a vender el Constable y se encuentra que no es Constable. No es Constable para Christie, no es Constable para Sotheby's, no es Constable para Bonham, no es Constable para nadie. Y figura como Constable. O sea, por eso hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Yo creo que el mundo se unió, geográficamente se unió, se terminaron las fronteras para este tipo de cosas. Depende de la legislación de cada país, naturalmente, caemos en eso. Nuestro mercado interior está totalmente ligado a la política del país y eso todos lo sabemos. Pero yo creo que es un momento para arrancar de otra manera, empezar a ver las cosas de otra manera y tratar de codificar los 67 años que tenemos encima de otra forma, para tratar de cambiar la óptica. Claro, y lo importante que es el peritaje. Bueno, con respecto a esto, Gustavo, ¿nos querías contar algo? Hola, buenas noches a Hola, todos. Gustavo. Buenas noches, El perito. súper atento a lo que comenta Luis, Agustín. Realmente la idea de la charla y de la entrevista fue precisamente coleccionismo y mercado por mano de los intérpretes, de los que están trabajando con esto, de los que están en el frente. Ahí con respecto, quiero sumarme a la última reflexión, entendiendo lo que dijo Luis y Agustín, y también contando un poco, si bien estamos con equipo en Argentina, yo estoy más residiendo en Brasil, y acá por las dimensiones de Brasil y por las diferentes plazas, el tema online hoy está teniendo como una vigencia muy fuerte. ¿Y qué pasa con...? Tiene razón Luis en el sentido de que el que siempre coleccionó, el art dealer de siempre, tiene esa experiencia, o que compra para alguien, ¿no? Tiene esa experiencia física. La parte online le está dando entrada a un montón de nuevos coleccionistas, gente que tiene ganas, pero con los titulares que dijo Agustín, que son reales, ¿no? Se aterran. O sea, una persona que quiere comprar, cuando agarrás las noticias de los diarios, donde se habla de falsificaciones, se habla de gente engañada, entonces ahí tenemos que nosotros ofrecer algún tipo de servicio profesional, que ni siempre es la pericia que demora 2 o 3 meses. Muchas veces con una revisión, con un parecer técnico hecho por un profesional, donde se puede ir a ver la obra, donde se pueda evaluar lo que también dijo Luis, evaluar un poco la documentación, la proveniencia que la obra tiene, y darle ese feedback al cliente que está del otro lado, está en otra ciudad. Eso es un servicio profesional que va a empezar a tener cada vez más demanda. No lo digo yo, hay una organización internacional que le trata de dar un poco de transparencia al mercado de arte, que está sediada en Suiza, donde han emitido unas normas que todas las personas que trabajan en el mercado de arte como intermediarios, supuestamente por una cuestión ética, deberían seguir esas normas, y ellos anticipan que va a haber un incremento de demanda de este tipo de servicios de profesionales ayudando a coleccionistas nuevos o a coleccionistas ya existentes. No todo coleccionista tiene el histórico que tiene Luis o el histórico que tiene Agustín. Hay muchos coleccionistas de arte que empezó a coleccionar por gusto, por placer, porque le gusta la obra de arte, pero cuando vamos a ver el tema de la materialidad del objeto,
lo material, esas personas, muchas de ellas, carecen de conocimientos técnicos como para poder evaluar y encontrar estos detalles que tanto Luis como Agustín nos decían. Entonces yo creo que el asesoramiento profesional es una necesidad, necesitamos profesionalizar la actividad también. Los conocedores, las personas que están siempre en el mercado son nuestros aliados porque realmente son los que, o sea, las obras, los COEC que has visto vos, Agustín, ahí en Rosario, los que ha visto Luis en Córdoba, Luis más ya perteneciendo un poco a la fundación, que tiene un conocimiento, un background importante. Nosotros en Giboa nos han llegado COEC de cualquier tipo de tamaño, de cualquier tipo de madera, aprovechando esta circunstancia personal del artista que pintaba y agarraba la mesa de luz y terminaba pintando sobre eso. Los falsarios entienden que listo, cualquier material podemos pintar algo y ponerle COEC. Y ahí hemos tenido una experiencia muy interesante con las colegas calígrafas, que después, no sé, ahí Alejandro si quiere decir algo. Pero básicamente el asesoramiento es necesario, hay profesionales para ayudar en esto, y ante esta pandemia y lo que se viene, supuestamente va a haber una gran cantidad de oferta de obra de arte que va a ser colocada a la venta por cuestiones económicas, por un lado, y también está pasando que acá, por lo menos también en Brasil, lo hemos evidenciado, grandes coleccionistas de edad, por este tema de la pandemia, no están más. Entonces, hay colecciones que las familias las ponen a la venta. Entonces, probablemente lo que se anticipa es que pueda haber una baja en los precios por una cantidad, por una mayor oferta, pero también una gran oportunidad para esos coleccionistas que quieren aprovechar y comenzar a invertir en obras de arte ahora. Es transversal, el peritaje, la autenticidad es transversal a cualquier decisión de compra, porque básicamente todo tiene sentido si la obra es auténtica. Si no, fue un mal negocio y fue una pérdida para quien se animó. No sé, Alejandra, ahí si vos querés hacer un comentario. Mira, Alejandra Leiva. Sí, quería agregar una cosita, perdón, sí, Alejandra. Sí, no, una sola cosa. Hasta el año pasado lo que mueve el mercado del arte en el mundo, estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Eso es lo que mueve el mercado del arte en el mundo. Dentro de eso hay entre 6.000 y 8.000 millones de obra apócrifa, lo que convierte a este mercado del arte digamos, en el tercer negocio sucio del mundo, después de las drogas y después de las armas. O sea, hay que ser extremadamente cauto, por eso estoy de acuerdo con lo que me dice Gustavo, agudizar el tema de las pericias, agudizar el tema de la expertise, de que no caigamos en ese pozo, en ese mercado que, bueno, gente que tiene otros intereses, trata de colocar esa obra a la venta. Son muchas las que hay dando vueltas y hay que moverse con extremo cuidado. Era ese comentario nada más, Alejandra, perdón. No, igual encaja perfectamente a continuación de esto que estás diciendo y de extremar los cuidados, que en particular los calígrafos, digamos, tenemos que ser sumamente rigurosos con la experiencia directa con la obra a la hora de expedirnos. Es también verdad, como dice Gustavo, que hacemos algunas evaluaciones preliminares que se pueden hacer sobre reproducciones o imágenes de alta definición o tomas fotográficas muy bien sacadas, con toda la variedad de iluminación e intensidad luminosa y radiaciones UV, IR, etc. Pero para nosotros los calígrafos, la experiencia del análisis directo sobre el ejemplar original es determinante y es lo único que nos va a permitir expedirnos categóricamente acerca de una falsedad o autenticidad de la firma. Después, claro, es verdad también que tenemos que mutar y adecuarnos a esta realidad en donde seguramente no vamos a tener esa disponibilidad de obra, pero siempre debemos hacerlo con las limitaciones del caso y
qué limitaciones justamente nos impone el hecho de no tener la obra ahí en vivo, ¿no? Y voy a decir una palabra que le gusta mucho a un integrante del equipo nuestro, Omar, que es la experiencia organoléptica con la obra, donde percibimos todo lo que podemos directamente de la pieza. Nada más que eso. Después hay un mundo aparte entre la firma y el mercado que ustedes lo conocen perfectamente. Yo sé muy poco de eso, pero bueno, sé también que en algunos casos para elevar el precio de la obra, algunos por ahí le colocan una firma a una obra que no la tenía. Pero bueno, sé que desde el punto de vista técnico no tiene la relevancia que tiene para nosotros los calígrafos por ahí. Nada más que eso. Un placer escucharlos y que cuenten estas experiencias, ¿no? La verdad que aprendemos muchísimo de escucharlos, nosotros los periodistas, porque nos cuentan cosas que tal vez nunca se nos ocurrirían. Así que siempre nos dan luz. Gracias. Muy interesante. Gracias. ¿Les parece? Vamos a las preguntas, que la primera tiene que ver con esto que ustedes estaban hablando recién. A ver si quieren agregar algo al respecto. ¿Qué tanto afecta al mercado del arte y al coleccionismo la pandemia y las nuevas disposiciones para visitar museos y galerías? ¿Quieren agregar algo más acerca de lo que estaban contando? Luis. Bueno, afecta, perdón. Adelante, Agustín. No, Luis, dale vos. Yo creo que sí afecta porque las salidas hoy, por lo menos aquí en Córdoba, son bastante restringidas. El acceso a un museo, ver una obra para comparar con otra que uno tiene, para ver la composición, para ver el color, para ver el tratamiento de la pincelada. Muchas veces es necesario llegar hasta el museo para ver. Hoy está complicada la salida. Hoy está complicada. Probablemente cuando se levante un poco y haya un poco más de soltura, se va a poder, por lo que yo veo en los documentales o fotografías que me envían desde Europa, museos llenos, restaurantes llenos, y probablemente aquí vuelva a suceder lo mismo, y que todo esto haya sido nada más que un mal sueño. Yo creo que nos está faltando el buen estado de ánimo para comprar. No creo que nadie esté con demasiadas ganas de comprar una pintura para poner en su casa en este momento, salvo si lo vieras como una gran inversión. Pero, qué sé yo, creo que el mercado no está en un estado de ánimo como para salir a comprar arte. Creo que incluso tampoco está para ir a comprar ropa. Se compra lo necesario, se trata de no arriesgarse, de no dar vueltas de más. Lo que pasó fue muy grave, la cantidad de personas que perdieron la vida con toda esta historia en el mundo es muy grande. No sabemos bien qué pasa, no sabemos de dónde viene, hay incertidumbre. O sea, yo en mi caso en particular no estoy deprimido, pero no compraría un cuadro en este momento, salvo que fuese para venderlo, que lo viera como un negocio y lo compro y lo llevo. Pero para colgar en mi casa un cuadro en este momento, creo que no es el momento, redundando en la palabra. Claro, es un momento difícil que tenemos que atravesar y bueno, y ya seguramente va todo a encauzarse y vamos a estar mejor, ¿no? Lo importante es que sigamos unidos, me parece. Seguro. Y acá me hacen una pregunta para Luis acerca de los pintores cordobeses. ¿Qué pintores cordobeses en este momento le encontrás potencial? Preguntan. ¿Cuáles te gustan? Pintores, digamos, emergentes, nuevos, contemporáneos, hay muchos. Córdoba siempre ha sido cuna de grandes pintores, siempre. De hecho, muchos de los pintores de Buenos Aires pasaron por Córdoba, porque no sé si era para inspirarse en el aire de las sierras, en la montaña, en el color del cielo. Muchos de ellos, qué sé yo, Aquino, hasta el propio Quinquela,
Cordiviola, muchos de ellos vinieron y hasta tenían casa aquí en Córdoba. Hoy de los pintores nuevos hay... Inclusive por el clima. Córdoba tiene un clima Sí, que probablemente, son claro, un aromáticas. clima mucho más benigno, el calor, no la humedad de Buenos Aires. Hoy cambió todo el clima. Córdoba tiene prácticamente un clima subtropical, es una ciudad húmeda, ha cambiado bastante el clima. Pero la camada de pintores nuevos son muchísimos. Si empiezo a detallarte, me voy a quedar con alguno en el tintero y se va a enojar. Pero Bueno, pintores de calidad son muchos, muchos. seguramente también los hay en Rosario, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que acá hubo una extinción masiva de galerías. Las grandes galerías desaparecieron, murieron los galeristas y los hijos se dedicaron a otra cosa. Hay 3 o 4 galerías que realmente pueden llegar a ser puntas, se está trabajando mucho. Hay escultores muy buenos, hay pintores. Lo que pasa es que ya los pintores hechos ya tienen mi edad o tienen 10 años menos, pero andamos todos por ahí. En cuanto a los jóvenes, están trabajando, hacen muestras, pero realmente desconozco esa parte del mercado. O sea, no es mi tema esa parte. O sea, no quiero dar una información equivocada. Pero seguramente hay un montón de artistas jóvenes que en Muchísimos. su momento ya los vamos a ver en varias muestras, seguro. Seguro. Y por último, el tema de la certificación. Me preguntan, ¿cómo es? ¿Va acompañado por una obra de cierto valor siempre? Me preguntan, ¿cómo se maneja el tema de la certificación? La certificación es un tema sumamente cuidadoso. Muchas veces la certificación de la familia, de qué familia es tomada en cuenta o no es tomada en cuenta. Generalmente acá en Rosario certifican los directores de museo y lo que pueden certificar es la obra de pintores locales, digamos, tipo Berni, por decirte algo, y alguien, después Julio Banzo, los pintores locales, Carlos Uriarte, pero ya incluso hay directores de museo que certifican pintura europea. O sea, yo hace poco tiempo tuve en mis manos una certificación de Guido Reni, hecha por un director de museo de una ciudad pequeña. O sea, vos sabés, Luis, qué significa eso. Es imposible que lo pueda certificar. O sea, pero lo certifican porque le cuentan la historia del cuadro, cómo es, dónde lo trajeron. Y había un galerista de Buenos Aires, muy viejo, que ya murió, que era el doctor de Benedictis. Él me contó a mí una historia que le fueron con un cuadro a la galería, que vino navegando en el mar el cuadro. Lo que ustedes están escuchando fue lo que le dijeron a él. El cuadro llegó de Europa en una tabla navegando. ¿Lo cerraron herméticamente al menos? No, vino solito en la tabla clavado. O sea, y le fueron con eso a vendérselo a él, con esa historia. Entonces, ¿Llegó hay que bien ir a el cuadro? es como los destruidos, es como los restauradores. Hay que ir a los restauradores específicos. Hay que ir a los que certifican con una bala atrás. O sea, hay que ir a los que saben realmente, no correr riesgos de que cobren un certificado por una cosa que no lo es, ni que te arruinen un cuadro, pero la gente es muy amiga de ir al amigo, al que le dijo, o al de al lado. Acá en Rosario hubo una pintura de Segundo Matilla que la restauraron. Matilla tenía mucho material, mucha materia en la pintura. Como tenía piel de caimán y se estaba descascarando, lo pintaron con aceite de lino y después lo plancharon con una plancha. Una vez que el aceite de lino impregnó el óleo, le metieron una plancha. Esa plancha de la ropa. Te podés imaginar dónde quedó la textura del cuadro, ¿no? Lo arruinaron. O sea, y eso le pasó a un anticuario viejo de acá Rosario, hace muchísimos años. Por eso yo creo que hay que ser muy respetuoso y meterse hasta donde uno sabe, y después no meterse, y esto va para los particulares, digamos,
cuando les dicen que el caballo es blanco porque el caballo es blanco. Así nomás. Ahí, Mariana, si me permitís, con respecto a certificación, realmente lo que cuenta Agustín, certificar certifica quien se anima a certificar. El tema es qué respaldo hay detrás de esa persona que firma y qué responsabilidad asume esa persona que firma. Entonces, claro, la certificación en lo que nosotros respecta o en lo que nosotros entendemos como certificación, existe la certificación emitida por el propio artista, que sería la de origen, donde el artista dice, esta es mi obra y esta es mi firma, y todo lo demás son pareceres técnicos, evaluaciones, hasta peritajes realizados para ver si esa obra tiene correspondencia o no. Entonces, en el devenir del mercado, de las necesidades, a veces se termina consultando. Yo lo que entiendo es que quien quiere vender quiere hacerlo rápido y quiere hacerlo lo más fácil posible. Entonces va a tratar de buscar a alguien que le resuelva esa necesidad de certificar. El problema viene qué tipo de estudios hay detrás, qué tipo de responsabilidad asume esa persona que firma. Por eso nosotros entendemos que nuestro trabajo es interdisciplinario, es multidisciplinario, y quien firma representa un equipo de trabajo, porque lo que pasa es que nosotros, al tener esto como profesión y una actividad académica, tenemos una responsabilidad legal que a veces un comerciante a veces no tiene. Pero en el caso de un director de un museo, sea de un pueblo pequeño o no, tiene una responsabilidad, y justamente las normativas RAM de esta ONG suiza que hablé, indica a los funcionarios de las instituciones públicas y hace un apelo a que sean responsables con la emisión de certificados y que no haya incompatibilidad de intereses. Y como líneas generales, porque es una regla para todo el mundo, ¿no es cierto? Pero existe eso que dijo Agustín, de que muchas personas se animan a certificar sin ningún tipo de estudio detrás, y termina siendo una mera opinión firmada por alguien. Solo para cerrar ese puntito. Perfecto. Bueno, genial todo lo que aprendimos hoy, muy interesante. Muchas gracias, Luis, Agustín, muchas gracias, Alejandra, Gustavo. Los esperamos en la próxima, el miércoles que viene, en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre instituciones y peritaje. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.